Nuevamente los saludos y en esta ocasión para hablarles del capítulo número 3, Estadística Descriptiva, Mediciones Numéricas. En este capítulo tendremos temas como mediciones de localización, donde encontraremos media, mediana, moda, porcentiles y cuartiles. Medidas de variabilidad, donde habrá rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Y finalmente, medidas de la forma de distribución, de la posición relativa y de la detención de observaciones atípicas, considerando forma de la distribución, punto Z y teoremas de Chebyshev. En la estadística descriptiva, en medidas numéricas, encontramos tres tipos de medidas: las de localización, las de variabilidad y la de la forma de distribución de la posición relativa. En las medidas decimos que cuando estas se toman de una muestra se llama estadísticos muestrales. Si es de una población, parámetros poblacionales. Y que a la persona que se encarga del estudio se le llama estimador puntual. En cuanto a la medida de localización, tenemos media, mediana, moda, percentiles y cuartiles. La media dice que esta provee la medida de localización central de los datos. A su vez, esta, si es de una muestra, se tomará con la letra X. Y si se la caracteriza por una población, esta medida se denotará con la letra griega mu. La mediana, a su vez, es el valor de en medio de los datos ordenados, y estos deben estar de menor a mayor. La moda es el valor presentado mediante mayor frecuencia. Los percentiles determinan la medición de posición e indica el valor de la variable por debajo del porcentaje dado de observaciones. Los cuartiles admiten dividir los datos, formando 4 partes, o puntos de división, donde se encuentra el primer cuartil con un percentil de 25%, el segundo con un percentil de 50%, el tercero con un percentil de 75% y el cuarto con un percentil de 100%. Para obtener la media es necesario sumar todos los datos y dividirlo para el número de observaciones total. En el caso de la mediana decimos que los datos deben ser ordenados de menor a mayor, es decir, en forma ascendente. Y tenemos dos opciones. El número de observaciones es impar, la mediana es el valor de la mitad. Pero si el número de observaciones es par, la mediana será el promedio entre los dos números de la mitad. Para la determinación de la moda esto es mucho más sencillo, puesto que simplemente se ordena el conjunto de datos y se determina mediante la visión cuál de los datos tiene mayor número de frecuencias, es decir, el que se repite con mayor número. Cuando el conjunto de datos tiene dos modas, es decir, dos números que se repiten el mismo número de veces, esto se llamará bimodal. Y cuando tiene 3 o más modas, este se llama multimodal. El percentil para su obtención es necesario tener el percentil deseado dividido para 100 y este resultado multiplicarlo por el número de observaciones totales. El percentil se denota con la letra I. Debemos recordar que para los cuartiles la parte más importante es primero la obtención del percentil. Medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad están constituidas por rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. El rango precisa de una medida de variabilidad más sencilla. Este se determina consiguiendo el número menor y el mayor de los datos con una resta sencilla. El rango intercuartílico es la medida no afecta a los valores extremos, no se ve afectado por estos, mientras que la varianza emplea todos los datos basado en diferencia entre valor, observación y media, y tiene una varianza poblacional. La desviación estándar se utiliza como la raíz cuadrada y es positiva de la varianza. El coeficiente de variación muestra el tamaño de la desviación estándar en relación con la media.
Como mencioné hace un momento, para la obtención del rango simplemente se realiza una resta entre el número mayor y el menor del conjunto de datos. El resultado es el rango. Para el rango intercuartílico, en cambio, es necesario primero sacar los cuartiles y de ahí obtener, mediante una resta, el rango intercuartílico. La varianza se determina o se denota con la letra sigma cuando es una varianza poblacional y si es una muestral con la letra S minúscula. Debemos considerar que esto dependerá del libro con el que trabajemos o de la forma en la que la persona desea denotarlo. Es muy importante conocer la utilidad de la varianza y esta radica en que sirve para comparar la variabilidad de dos o más variables. Para la obtención del coeficiente de variación es necesario conocer la desviación estándar, dividirla para la media multiplicándola por 100 y de esta manera obtenemos el coeficiente en porcentaje. Medidas de la forma de distribución de la posición relativa. El último grupo de medidas en cuanto a esta estadística. Y se dice que se clasifica en forma de distribución punto Z, teorema de Chebyshev. Forma de distribución. Aplica histogramas y están constituidos por sesgos a la izquierda que son negativos, sesgos a la derecha positivos y simétricos cuando es cero. Los puntos Z interpretan número de desviaciones estándares mediante la media y el teorema determina valores que tienen los datos, el cual debe estar dentro de un determinado número en cuanto a desviación estándar. Dentro de la forma de distribución tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es una medida numérica en este ámbito, como es el sesgo. En cuanto a los puntos Z, dice que las medidas de localización, variabilidad y forma les interesa conocer también la ubicación relativa de los valores de un conjunto de datos. Dice que las medidas de localización relativa sirven o ayudan a determinar qué tan lejos de la media se encuentra un determinado valor. Al punto Z también se lo conoce bajo el nombre de valor representado con la letra Z. El teorema de Chebyshev dice que permite decir qué proporción de los valores que se tienen en los datos debe estar dentro de un determinado número de desviaciones estándar de la media. En esta parte del video servirá para reforzar la teoría antes mencionada. Entre los ejercicios de refuerzo encontraremos para medidas de variabilidad y de localización. Ejemplo número 1. Millones de estadounidenses trabajan para sus empresas desde sus hogares. A continuación se presenta una muestra de datos que dan las edades de estas personas que trabajan desde sus hogares. Entre los datos tenemos valores como 18, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 48, 53 y 54. Tenemos que acotar que la tabla de valores ya está ordenada de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Primero nos dice que calculemos la media y la moda. Hemos puesto la tabla de valores antes mencionada. Para la media decía que esta se calculaba o era el resultado de la sumatoria de todos los valores dados dividido por el número de observaciones. En este caso son 20. Es decir, la suma de estos valores que nos da 695 dividido por el número de observaciones que es 20 nos da como valor de media 34.75. La moda era, en cambio, el valor que se presentaba con mayor frecuencia. Para conocer este valor es importante tener los datos ordenados y de esta manera
nos damos cuenta que la respuesta es 25 debido a que es un valor que se repite 3 veces. Esta es la respuesta porque hay otros valores que se repiten, pero con un número inferior de veces. Sería bueno, además, que supiéramos que la media se dice que en ocasiones tiene como desventaja que está influenciada por los valores de los extremos, mientras que como una acotación extra se dice que para la media no necesariamente la respuesta debe ser un valor dado en el conjunto de los datos. Del mismo conjunto de datos debemos calcular la mediana. La forma para calcular la mediana se debe ordenar los valores de forma ascendente, como dije anteriormente, de menor a mayor. Y que si estos son dados en un conjunto impar de observaciones, entonces el número de la mitad será el valor de la mediana. En este caso, el conjunto es par, puesto que el número total son 20 observaciones. Por ello, se debe hacer un promedio de las observaciones de la mitad. Las observaciones de la mitad que están representadas por 33 en el puesto 10 y 36 en el puesto 11. Estas observaciones dan un resultado de 69, su promedio 34.5, dando como resultado el valor de la mediana. El valor de la mediana no está influenciado por el valor de los extremos. Adicional y finalmente, para el mismo conjunto de datos, debemos calcular el primer cuartil y el tercer cuartil. Para calcular los cuartiles es necesario conocer los porcentiles. Entonces, decimos que I era como se denotaba a un porcentil. Esto en el primer cuartil está dado por 25 sobre 100 multiplicado por el número de observaciones, que es 20. El percentil es 5. Siendo 5, se considera dentro de la tabla de valores el número ubicado en el quinto y sexto lugar. En este caso estamos hablando de 25 más 26, que nos da un resultado de 51. Su promedio 25.5, que representa el primer cuartil. Para el tercer cuartil procedemos de la misma manera. En este caso, en vez de 25 es 75. Y multiplicándolo por el número de observaciones totales nos da como percentil 15. Este 15 nos indica que debemos tomar el valor que se ubica en el conjunto de datos en el puesto 15 y 16, dándonos como resultado 42 más 45, 87. Su promedio 43.5. Es el tercer cuartil de este conjunto de 20 observaciones. Este ejemplo número 2 nos servirá para mediciones de variabilidad. La orden nos dice: considera una muestra con valores de 27, 25, 20, 15, 30, 34, 28 y 25. Nos pide calcular el rango. En este caso debemos ordenar los valores. Al ordenar los valores de manera ascendente, nos damos cuenta que el de menor valor es 15 y que mayor valor es 34. En la teoría se explicó que el rango era una solución fácil, puesto que se consideraba una resta entre el valor mayor y el valor menor, dando como resultado el rango 19 en este conjunto de datos. El mismo ejemplo nos pide además el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es un poco más complejo, ya que para ello primero debemos determinar los cuartiles. En este caso, el primer cuartil y el tercer cuartil. Para obtención del primer cuartil, primero obtenemos el percentil primero, que nos da un valor de 2, y el percentil tercero, que nos da un valor de 6. Al obtener el cuartil, el primero nos da 22.5 y el tercero 29. Ahora sí, con estos datos podemos determinar un cuartil. En este caso, hacemos una resta entre
29 menos 22.5, que son los valores cuartiles, y nos da como rango 6.5, un rango intercuartílico. En esta frase encontramos: el azar no existe, Dios no juega a los dados. Tenemos que tener en cuenta cada una de nuestras actitudes. Además, les agradezco por ver estos videos y no se pierdan la continuación de este mismo capítulo con temas más avanzados.